Bueno, vamos a verlo en dos partes, porque no porque sea un tema largo, sino más bien porque es un tema que en una de esas va a requerir, digamos, de un poco más de práctica para algunos, que por ahí vienen un poquito más atrasados. Así que las listas con recursividad está claro que nosotros las veníamos gestionando a las listas con iteración. Les voy a compartir acá. Sí, o sea, nosotros cuando gestionábamos las listas, bueno, como en el caso, supongamos, de buscar el último, las gestionábamos con un while, las recorríamos, seguidores igual a seguidor siguiente, lo hacíamos todo esto con iteración. Entonces, ya habíamos visto recursividad, el concepto de recursividad, por eso no lo vamos a repasar, lo vimos en las primeras clases, las utilizamos con arreglos, ahora lo vamos a utilizar con listas. ¿Cambia? No, no cambia, para nada. Digamos, recursividad sigue siendo la recursividad. ¿Sí? ¿Hay alguno que tenga alguna duda sobre el concepto de recursividad? Yo creo que, bueno, ustedes ya deben venir estudiando, no creo que tengan ninguna, pero por las dudas, ¿no? El acercamiento a la condición de corte, la llamada recursiva, ¿sí? Todo eso se acuerda, ¿no? La solución trivial. Bueno, nosotros vamos a aplicar todos esos conceptos que ya conocemos de recursividad, los vamos a aplicar a listas, ¿sí? El acercamiento, la condición de corte. Está bueno que yo me dejé estas funciones acá, obviamente para que ustedes las tengan a mano, vamos a suponer el mostrar, que es una función clásica, y fíjense que incluso acá yo hice un mostrar con punteros dobles, que ahora se los lo vamos a charlar un poco, un poquito más adelante. Pero bueno, lo dejé acá como para que veamos un poco la diferencia que hay entre recorrer una lista de forma recursiva y entre recorrer de forma iterativa. Bien, las listas siguen siendo las listas, un conjunto de nodos que está enlazado, tenemos el puntero de inicio de la lista que sabemos digamos, que apunta digamos, al primer nodo, el nodo siguiente al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, ¿sí? Hay esta frase que nosotros pusimos acá, digamos, en esta presentación, una lista que apunta a null es una lista, ¿sí? Y además, un nodo seguido de una lista también es una lista. ¿Por qué ponemos esto? Y lo ponemos ahí como modo pensativo. Y sí, porque con nosotros, ustedes saben que tienen que leer esta frase en el contexto de la recursión. Porque en la recursividad nosotros tenemos etapas recursivas. Y en cada una de esas etapas vamos a tener una lista distinta. Entonces ahí es donde nos empezamos a hacer un poco como una lista. Sí, vamos a tener una lista distinta. Nosotros en la recursividad, en la primera etapa recursiva, el puntero al inicio de la lista es 1. Cuando nosotros llamamos a la segunda, le pasamos otra lista y después otra lista. Y esto se resume a este texto que parece un poco largo, pero que también dice un poco lo que estoy diciendo, lo que les acabo de decir recién, ¿no? Consideremos que cuando llamamos a una función recursiva, vamos a trabajar con una lista. Y en los siguientes espacios, o sea, en las siguientes llamadas que genera la recursividad, también vamos a trabajar con una lista que es una sublista de la lista principal. ¿Sí? Esto es un poco lo que habíamos, así obviamente hasta llegar a null, pero esto es más o menos lo que habíamos visto cuando veíamos ese dibujito que envolvía al otro y el otro envolvía, y había uno que envolvía todo, ¿no? Por decir, la lista principal, adentro va a tener la sublista, y la sublista va a tener adentro una sublista, y la sublista va a tener adentro otra sublista. Entonces, bueno, eso es un poco lo que se genera con la recursividad. Por eso estas cosas raras que se entienden siempre y cuando entendamos de que estamos hablando de recursividad. Si no, no se va a entender. Pero consideremos que estamos llamando a función recursiva. Bueno, nosotros sabemos que la recursividad tiene etapas y que además también sabemos esto. Sabemos que cada etapa recursiva es una incógnita a resolver. Entonces, independientemente de si esa función es una función que devuelve algo, que tiene un return o no. En una función void también. Porque normalmente las funciones void son funciones de mostrar, supongo. Vamos a suponer que las que más usamos nosotros son funciones de mostrar. No se me ocurre otro ejemplo ahora. Entonces en las funciones de mostrar nosotros no tenemos un return porque estamos mostrando, estamos recorriendo algo y mostrándolo. Incluso ahí
también tenemos una etapa recursiva, tenemos diferentes etapas recursivas, a pesar de que estamos mostrando, ¿no? Incluso independientemente de dónde se muestre, ese problema se puede ver mejor. Si yo muestro, primero entro en recursividad y después muestro, entonces ahí se ve un poco mejor, porque primero entro todo en recursividad, cuando llego al último nodo empiezo a mostrar desde el último al primero. Ustedes saben porque eso ya lo han hecho con arreglos. Entonces, siempre hay etapas recursivas. Es como que en la recursividad, no es como si no es así, ¿no? No sería es como, sino es que en la recursividad nosotros empezamos a recorrer la lista y después que llegamos al final la empezamos a desandar el camino, diría un amigo que nos dice cuando tenemos que entrenar, bueno, vayan hasta allá y después desanden el camino. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros tenemos que ejecutamos nuestro algoritmo recursivo una vez que se provoca, digamos, la condición de corte, esa condición de corte me dispara y tengo que volver a resolver, tengo que volver para atrás a resolver las otras etapas recursivas hasta, bueno, hasta el resultado final. ¿Se entiende esto? Sé que es un poco, que hay mucha palabra, hay mucho argumento, hay mucho verbo, mucho adjetivo, pero me parece que es como una intro que si la escuchamos 2 o 3 veces y a esto le sumamos que ya sabemos recursividad, que ya sabemos listas y que vamos a seguir viendo ejemplo, se va a entender mejor a medida que vayamos transitándolo. ¿Alguna duda con respecto a lo que les dije o se lo hice muy complicado? No, se entiende. ¿Sí? Sí, trato año a año de que quede un poquito menos extenso. Creo que este año ha sido Por menos ahora se extenso. entiende bien, profe. Perfecto, bueno, buenísimo. Bueno, ahora sí, enseguida que vamos del concepto de lista de recursividad, ahora lo tenemos que unir, esta sería una función recursiva. ¿Sí? Acá tenemos la llamada recursiva, que sería recorrer y mostrar. Fíjense que, bueno, tenemos el print y tenemos la condición de corte. Vamos esto igual a intentar trabajarlo también nosotros desde el código como para empezar a practicar. Pero bueno, acá tenemos, a ver, creo que está, bien. La condición de corte, ¿sí? O sea, que la lista sea distinto de null. Si esto lo comparamos, voy a ir un poquito a la función que recorre y muestra, que sería esta que tenemos acá. Esperen que me voy a centrar esta de acá. Pero no esta que tenemos aquí. La pongo bien grande para que no se confunda con el otro, ¿sí? Esperen que, ahí. No sé por qué, no va más ahí. Bueno, no va más que esto. Fíjense que esto está bueno para verlo, porque fíjense que yo acá estoy trabajando directamente con la lista. Y acá no estoy trabajando con una variable auxiliar, que ustedes saben perfectamente que igual, aunque yo trabajara directamente con la lista, que lo podemos hacer, podemos trabajar directamente con la lista. Como esto es una copia, porque ustedes ya saben y ya vimos esto va a funcionar igual. Sí, de hecho lo vamos a modificar. Vamos a agarrar acá y lo vamos a modificar para que no... Distinto sería si estuvieras con punteros dobles. Bueno. Claro, exacto, que es lo que tenemos abajo. Acá vamos a hacerle esto como para... Y vamos a reemplazar todo esto. Sí, esto lo hago también como para que quede claro. Nosotros estábamos acostumbrados ahora sí, pero vamos a borrar esto como para que quede más claro. Aún ahí queda un poquitito más claro. Esto que está acá, al estar trabajando con una copia, ¿sí? Cuando estamos trabajando con un enemy, estamos trabajando con una copia, entonces esto no se va a modificar. Ahora, lo que sí tenemos acá abajo es esta realidad que es un poco distinta, que es la de trabajar con puntero doble, que fíjense también, ya que está, lo achicamos un cachito y ya los tenemos a los dos ahí, que ya lo hice porque ustedes ya lo saben hacer. Esto estamos hablando siempre en el contexto de la iteración. ¿Qué va a pasar en esta función? Y acá vamos a tener un problema. ¿Cuál va a ser ese problema? ¿Qué vamos a retornar la lista modificada. Sí, exacto. Voy a estar modificando la lista y si yo llamara 2 veces a mostrar recorrer 2, me lo va a mostrar la primera vez y ya la segunda vez no me lo va a mostrar más, ni la tercera, ni ninguna vez más. Porque ya va Perderías lo que la es... lista ahí, ¿no? ¿Cómo? Ahí perderías la lista si la recorres Acá perdemos, automáticamente. exactamente, acá perdemos la lista. ¿Sí? Pero ¿por qué se lo muestro esto? Ustedes ya lo saben esto.
Bueno, en realidad nosotros lo que vamos a hacer acá es, bueno, primero vamos a agarrar y vamos a tipear esta función que tenemos acá, de borrar. Bueno, que en realidad no cambia tan, bueno, vamos a hacer esto, porque esta cambia menos todavía. Lo que vamos a hacer es esto, hacer lo mismo que tenemos ahí abajo, ¿no? Esperen que voy a borrar esto acá, para no confundir. Y lo que vamos acá es un recorrer y mostrar, le vamos a poner recursivo, le vamos a poner R, y lo que vamos a hacer es llamar a esta función. En realidad lo que estoy haciendo es copiando un poco lo que tenemos arriba, ¿no? Esto que teníamos allá. ¿Sí? Vamos a poner la llamada recursiva. Y fíjense que si nosotros estuvimos estudiando las reglas de la diferencia entre recursividad e iteración, es que nosotros decíamos que la iteración trabajaba con estructuras repetitivas y el otro con condicionales. Y bueno, si lo analizamos es cierto, digamos, si yo a esto lo cambio por un if, la condición sigue siendo la misma. Esperen que acá me quedó sin una R, recorrer y mostrar R, y por supuesto acá nosotros no hacemos lista es igual a lista siguiente, digamos, hacemos lista siguiente, ¿sí? Esto es lo mismo cuando no hacíamos i más cuando recorríamos un arreglo de forma recursiva, hacíamos i más 1. I más 1. Claro. Entonces, bueno, acá lo que estamos haciendo es esto. Esto es lo mismo que tenemos acá, ¿no? Es exactamente igual. Por supuesto, si yo quiero mostrar la lista invertida, lo que hago es esto, ponerlo de aquí abajo, ¿no? Acá me faltó el punto y coma. ¿Sí? Lo ponemos acá abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Y viene Corre acá. y después a la vuelta empieza a mostrarlo. A la vuelta empieza a mostrar. Exactamente. Entonces, pero bueno, esta sería la realidad. Ahora, nosotros tenemos, por un lado, esta realidad, por otro lado, tenemos esta realidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, la recursividad, este ejemplo que les voy a mostrar ahora, lo hago simplemente para que veamos la diferencia entre la recursividad y la iteración, ¿no? Si yo hago esto acá y pongo con puntero doble, por supuesto, acá tengo que empezar a hacer todas las modificaciones correspondientes. Upa, le pifié. Lo mismo acá. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo acá. Igualmente hay un detalle más que ver, ¿no? ¿Se pueden dar escenarios como este o ejercicios como estos o que les preguntemos esto? Esto igual está faltando algo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le está faltando, digamos, a esto? Le está faltando un detalle. A ver si alguno lo puede razonar. Acuérdense que la recursividad es una técnica que consiste en llamarse a sí mismo. Entonces, recorrer y mostrar, yo tengo una forma de llamarlo. Entonces, ¿esa forma cambia? ¿No cambia? A ver, esperen que leo. No No le hace tenés que falta, poner, perdón, no hace falta retorno. Nada, decime. no, que ahí el parámetro es un puntero doble, entonces la recursividad no necesitas el ponerle el asterisco ahí, ¿o no? ¿A dónde? ¿En dónde decís? En el adentro, en la llamada adentro de la función. En la Decime línea ¿en qué 111. línea? En Claro, en la línea línea 111, esa. Bueno, vos decís acá ponerle esto así. Sí, esto lo necesitamos hacer. No, Pero creo igual, que Pau decía igual sacarle el asterisco. vos decís sacarle el asterisco. Claro, Bien. Pero ¿por qué decís que le saco el asterisco? Si yo agarro y le saco el asterisco, estaría haciendo lo mismo que acá. Bueno, en realidad no, pero bueno, si hago esto, en realidad acá, a esto lo podría solucionar de varias formas, pero bueno, en definitiva, yo lo que quiero mostrarles en esto es que cuando nosotros llamemos, vamos a suponer que estamos en el main, ¿no? Si yo hago recorrer y mostrar acá, R, ¿no? Sería, vamos a suponer que estoy en el main, ¿no? No estoy acá en el main, pero... Entonces yo acá le tengo que pasar la dirección de memoria de una lista, ¿no? Tengo que hacer esto. Vamos a suponer de una lista que yo creé, ¿no? De una lista que yo creé. Esto es mi main, ¿no? Vamos a suponer que fuese el main. Si quieren, bueno, se los dejo ahí como si, no sé, ¿se entiende esto? Supongamos que es el main. Yo en la llamada tendría que hacer algo así. Entonces esto que recibe la dirección de memoria de esa lista que yo quiero ir modificando, en realidad que quiero ir mostrando.
Entonces, para acceder a esa lista, ustedes saben perfectamente que tengo que poner el asterisco adelante. Digo, esto que está acá es insalvable, ¿no? Yo lo voy a poner también para que quede como más prolijito de esta forma. ¿Sí? Lo voy a poner, lo podría poner de esta forma acá también. ¿Sí? Para que quede un poquito más prolijito. Esperen que no sé por qué se me borró uno. Y lo mismo debería ser acá. ¿Por qué? Porque esto, nosotros, si lo primero que hacemos siempre es decir, bueno, ¿cómo accedo? ¿A qué le tengo que pasar a recorrer y mostrar? Y en realidad lo que yo le tengo que pasar es la dirección de memoria de una lista. Ahora esa dirección de memoria de una lista a mí me llega, pero ¿qué es lo que me llega acá? Y bueno, en realidad el asterisco me llega, yo no puedo zafar el asterisco ya sé, esa es mi lista. Ahora, si yo tengo que pasarle esa dirección de memoria en cada llamada recursiva, lo que yo tengo que hacer es entender que yo no puedo zafar de este ampersand. Por eso lo que tengo que hacer es ponerlo acá, ese ampersand. ¿Sí? O sea, yo lo que quiero es la dirección de Al memoria. recibir la lista como puntero doble, ¿no sería ya la lista, no estarías pasando ya directamente a la dirección? Sí, eso es cierto, pero esto es otra llamada. Ok. ¿Sí? Esta es una llamada a la propia función, que no es lo mismo que una llamada como esta. ¿Sí? O sea, es una nueva llamada. Es como si esto estuviese en otro lugar, en un main, por decirlo de alguna forma. No es lo mismo hacer, fíjense que esto es una llamada a una función, pero esto es una llamada recursiva, es una llamada acá adentro. Entonces acá adentro no se reconoce, es como si yo lo estuviese llamando desde otro lugar. Por eso, cuando volvemos otra vez un poco a la presentación, que digo, nos va a empezar a cerrar esto, y fundamentalmente esta, que por ahí es un poco más simple, que una lista que apunta a null es una lista y los demás no también son una lista. Entonces, cuando yo estoy trabajando dentro de la función recursiva es como si estuviese trabajando en otro main, por decirlo de alguna forma. Tengo que resolver ese problema. Entonces, sí o sí, es cierto. De hecho, fíjate que yo no zafo del asterisco. Yo le estoy diciendo, el asterisco a mí me llega. Yo sé que este es el asterisco. Ahora, lo que necesita recorrer en memoria recursiva es la dirección de memoria de eso. Y eso no lo tiene, porque lo recibe acá, pero este es otro contexto. ¿Sí? Y este es otro, y cada vez que se llama es otro, y cada vez que se llama es otro, y cada vez que se llama es otro. Ahí se lió. Sí, o sea, lo quería mostrar esto como ejemplo, pero sí, y no le quería poner, digo, bueno, háganlo así porque. No, tratemos de entender eso. Eso son esas palabritas que están ahí arriba, que muchos no les dan importancia, pero que hace, me parece a mí, que hace que se entienda mejor. Cuando uno entiende estos ejemplos, entiende mejor para mí la recursividad. ¿Sí? ¿Se entendió por qué? Y ahora creo que lo visualizo mejor. Bien. No, yo no termino de entender por qué el ampersand y el asterisco. ¿Por qué no se usan o dos asteriscos o simplemente la lista que ya viene como un puntero doble de la función principal? Lo que nosotros es que nosotros estamos usando el puntero simple. Acá lo estamos usando. Pero en la llamada, por eso pongo este ejemplo, por eso pongo esto acá. Pero esta función, recorrer y mostrar recursivo, se alimenta de la dirección de memoria de una lista. Y lo que vos tenés acá es donde apunta el puntero. ¿Sí? Esto es a dónde está la lista. Y esta es la dirección de memoria de dónde está la lista. Ahora, digo, ¿por qué no funciona en mostrar de la misma manera? Porque mostrar nos está llamando a sí mismo. Acá, el problema es que vos estás llamando, acá adentro, estás llamando a la misma función. Entonces le tenés que pasar lo mismo que le pasabas afuera. Lo mismo, exactamente lo mismo. Un dato ya lo tenés, que es a dónde apunta la lista doble. El otro es la dirección de memoria a dónde apunta la lista doble. Vos tenés que emular este contexto que tenés en el main, lo tenés que emular acá adentro. ¿Por Claro, qué? ahora sí. Porque cada una de estas etapas recursivas son llamadas a la función. Son tan simples como eso. Mira, hasta lo podemos resumir ahí. Todas las etapas recursivas son llamadas a la misma función. Y entonces eso hace que no sea lo mismo una llamada a la misma función que una llamada de otra función en otro contexto, como es el caso de mostrar. Claro, exacto. Como dice Micaela. ¿Sí? Si solo pasás el asterisco, digamos, queda como un puntero simple.
Exactamente. Y lo que nosotros necesitamos es la dirección de memoria de un puntero simple. Es lo que nos pide la llamada. Es lo que nos pide, en realidad, este prototipado. Este prototipado me está pidiendo la dirección de memoria de una lista simple. Y si yo le paso solo la lista simple, no estoy pasando la dirección de memoria y por eso tengo que recurrir a pasarle al asterisco. Pero bueno, está bueno para ver estos ejemplos. ¿Por qué? Porque en realidad, ahora nos rompemos la cabeza con esto, pero ¿qué pasa? ¿Por qué hago esto? ¿Para complicarles la existencia? No. Lo hago porque nosotros, en un contexto iterativo, como este que tenemos acá, tenemos una lista común y corriente que la recorremos con iteración. Buenísimo, funciona, esto sabemos que es una copia. Cuando trabajamos con la referencia, ¿qué nos pasa? Perdemos el puntero al inicio de la lista. Bueno, si trabajamos de forma recursiva, lo hacemos de esta forma. Con un puntero simple lo hacemos de esta forma, ¿sí? Una forma simple. Ahora, acá estamos trabajando con puntero doble y sin embargo no perdemos el puntero al inicio de la lista. ¿Por qué? Porque justamente tiene este efecto rebote. Cuando nosotros llegamos al final de la lista, volvemos para atrás y siempre terminamos diciendo que la lista principal es la lista principal. No salimos nunca de eso. Entonces, nosotros acá, a pesar de estar trabajando directamente con la lista, no estamos modificando la lista. ¿Por qué? Porque cada una de estas es una llamada. Y esa llamada es una sublista de la sublista, pero es una llamada. Y entonces, al final, siempre vamos a terminar en el puntero del inicio de la lista. Nunca vamos a desandar el camino. No es que cuando desandamos el camino, al final llegamos al puntero del inicio de la lista. Porque vamos de atrás para adelante. Entonces nunca perdemos la referencia. Digamos, por eso les mostraba este ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué pasa esto? Y podríamos decirlo a modo filosófico de que pasa esto porque el nodo es una estructura recursiva. A mí no se me ocurre una forma más simple de decirlo. Aunque parezca filosófico lo que estoy diciendo, es por eso. El nodo, al ser una estructura recursiva, su comportamiento es mucho más eficiente en la recursividad que en la iteración. Es mucho más eficiente, después vamos a ver cuando veamos otras funciones, no las vamos a ver todas hoy, pero cuando veamos otras funciones, cómo simplifica el camino trabajar con recursividad y en listas. Simplifica las funciones. Y una vez que lo entendemos, nos resulta hasta incluso más simple que hacerlo con iteración. Pero siempre desandamos el camino y finalmente esto no cambia nunca. ¿Sí? Entonces por eso se los quería mostrar este ejemplo. Después ustedes lo pueden probar. No vamos a ponernos a probar todo, pero vamos a perder más tiempo probando que haciendo otra cosa. Pero después agarren, tipenlo tranquilos, esto les va a quedar grabado, y hagan todas las pruebas correspondientes. Bueno, ¿se entiende? Por eso se los mostré esto, no se los mostré simplemente para mostrarles que hay una forma más compleja, pero sí les puede pasar esto y puede pasar esto. Esto puede pasar. O puede pasar que haya una problemática que nos tiren y puede surgir ese problema ahí. ¿Preguntas? Estoy mirando a ver si me olvido algo, porque yo me anoté acá algunas cositas. Bueno, ahora, vamos a suponer que yo quiera David, mostrar... perdón. Sí. Sí. Dice Seba si puede ver la función mostrar, que escribió por el chat. La función mostrar. La función mostrar es esta que tenemos acá. ¿Cuál, la función mostrar cuál? Creo que la que llama la de recorrer y mostrar, la mostrar simple, Ah, la simple. Sí. creo. Sí, esta de acá decís. Sí, esa función, no sé si por ahí se conectó un poquito antes, tenía una variable auxiliar, pero bueno, nosotros la volamos porque sabemos perfectamente que no necesitamos porque esto es una copia. Ah, ¿Sí? no, Ya dice sabemos. mostrar secas, o sea, la que es mostrar lista. Pero no, mostrar es esto. Mostrar, recibe un nodo y lo muestra, no, muestra el dato. En puntero doble se modifica algo. A ver, Seba, ¿cómo es eso?
No. Puntero doble es esta que tenemos acá. Recibe, digamos, el nodo, recibe el nodo de la lista y lo muestra. Lo recibe de esta forma. No se modifica nada. Bueno, justamente lo que decía, a ver si puedo contestar o interpretar la duda, es que nosotros cuando trabajamos con una copia, sabemos que no modificamos nada, porque estamos trabajando con una copia. A veces esto, ustedes lo ven con una variable auxiliar, que es auxiliar igual a lista, y después acá recorre el auxiliar, y el auxiliar es igual al auxiliar siguiente. Saben que eso es un poco redundante hacerlo de esa forma, pero al principio lo hacemos así porque no explicamos punteros dobles. Ahora que ustedes ya saben punteros dobles, saben perfectamente que para yo modificar una lista o memoria dinámica necesito un puntero doble. Entonces esto, como es una copia, acá no se va a modificar por más que trabaje directamente con la lista. Salvo que yo no lo retorne. En este caso yo al no retornarlo, ¿no? Está claro que acá se modifica porque si no no mostraría nada. Digo, no quiero que suene mal eso. Se puede interpretar mal. ¿Sí? O sea, la lista acá se modifica porque si no no saldría nunca. Si no, lista nunca sería nula. Nunca llegaría al último nodo. Pero se modifica acá adentro. Y al hacer una copia, esto por supuesto no impacta en la lista que está afuera. Entonces yo lo que les mostraba es que si yo agarro esta función que está acá y la transformo a punteros dobles, así, simplemente como esto, ¿no? Lista. Acuérdense, no olvídense, no se olviden los paréntesis acá. Si yo lo hago de esta manera, lo único que cambio es que pongo asteriscos y algunos paréntesis. Esto modifica el puntero al inicio de la lista. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando acá adentro, así como acá modifico la lista, pero vive acá adentro, acá estoy modificando lo que vive afuera, por lo tanto queda modificado y pierdo el puntero al inicio de la lista. Ahora, yo lo que decía es, bueno, vuelvo al ejemplo de la recursividad. Bueno, acá en la llamada recursiva, nosotros vimos es el ejemplo básico, el que veíamos en la presentación, ¿no? Fíjense que de acá a acá solamente cambia un if y después es exactamente lo mismo. Bueno, en realidad hay una llamada recursiva y hay un lista siguiente en vez de un lista es igual a lista siguiente. Bueno, salvando esos detalles que son importantes, porque tienen que ver con las reglas de la recursividad, nosotros lo que estamos haciendo acá, digo, estoy repitiendo todo por última vez para que quede más sintetizado. Lo que estamos haciendo acá es, estamos trabajando con la lista y mostrándola, ¿sí? También, obviamente también estamos trabajando con una copia, estamos trabajando de forma recursiva, así que, digo, bueno, como estamos trabajando con una copia no se va a modificar, entonces puedo trabajar directamente con la lista. Bien, sí, eso es cierto, pero vamos a trabajar directamente con la lista. Y entonces acá hicimos el mismo ejercicio que hicimos acá. La iterativa la modificamos a puntero doble, la recursiva la modificamos a puntero doble. Y aún modificándola, nosotros no modificamos el puntero al inicio de la lista. ¿Por qué? Porque cada llamada es una etapa recursiva distinta. Y finalmente, como la lista principal es la que contiene el resto de las sublistas, la lista principal es el nodo del puntero del inicio de la lista, y ese efecto rebote que va desde el primer nodo hacia null y de null al primer nodo hace que siempre se retorne el puntero del inicio de la lista. ¿Sí? Y después habíamos visto este detalle que tenía que ver justamente, y lo hago en este contexto obviamente de la función mostrar, porque fíjense que yo mostrar la llamo con el asterisco y acá la llamo de manera distinta, y para eso voy a mostrar un ejemplo que si yo llamaba a la función recorrer y mostrar recursivo, cuando la llamo le pasó la dirección de memoria de una lista. Entonces yo acá no me alcanza solamente con dónde apunta, que está apuntando, digamos, a un puntero simple, sino que lo que necesita esta función es la dirección de memoria. Y esto es una llamada distinta. ¿Sí? Esto no alcanza solamente con esta llamada, sino que esta es una llamada distinta, por lo tanto, esta misma llamada, igual que esta, necesitan la dirección de memoria de esa lista simple. ¿Sí? Y me cansé. Bien, vamos hasta ahí. Bueno, ahora vamos a hacer un par de cositas más, y que sería jugar un poco con esta función que tenemos acá. Si quieren, nos tomamos 2 minutos, 3 minutos, y ¿qué harían ustedes si acá, en vez de mostrar todos los nodos de la lista, yo quiero mostrar solamente a ver qué tenemos acá, un número entero? Bueno, los datos pares. ¿Qué harían ustedes ahí? Acá en realidad estamos trabajando con iteración, ¿no? Vamos a hacerlo acá con recursividad. ¿Qué cambiarían de acá? Si yo tuviese que mostrar los elementos de la lista.
Si lista distinto de null y si el dato es mod 2 igual 0. Está bien. Acá, vos decís acá, sí, Sí. tenemos que poner un AND acá. O si no, en un if adentro del if. ¿Qué es mejor, una cosa o la otra? Ojo que cambia eso. Acordate que cualquier cosa que vos pongas acá hace No, que que en realidad entre o claro, no. entraría. Si vos pones acá, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a suponer que lista, dato. ¿Qué tendría que hacer acá para evaluar el par? ¿Se acuerdan? Porcentaje 2 igual Bien. 0. Porcentaje 2 igual, sí, igual sería, obviamente, a Igual 0. 0. Bien, esa sería la condición para evaluar los datos pares. Ahora, si yo lo pongo acá, esto lo estamos analizando, igual lo estoy viendo. Ahora miro el chat. Si yo lo pongo acá, cuando ingresa se tiene que cumplir ambas condiciones. Ahí no va a entrar nunca. Y, Ahí no, sí y es impar. puede ser que entre en el primero, puede ser que no entre nunca. Entonces, ojo ahí. Entonces, bueno, esto entendemos que tiene que ir en un if acá adentro, ¿no? Adentro. Bien, buenísimo. Ya sabemos que estamos siempre probando las cosas para quedarnos con... ¿A dónde lo pongo? Yo quiero mostrar solo los pares, ¿eh? Lo ponemos acá Ahí, adentro. if, Bien. Ponemos con la acá. condición y el recorrer y mostrar adentro de ese if. Bien. Y el recorrer y mostrar dentro de ese if. Y fuera del if habría que hacer una lista igual lista siguiente. No, es la llamada a la recursión. No se me ocurre a mí. Digo, estamos Ah, listo, con haciendo la misma cosas. recursiva. No, claro. No, si yo lo pongo suelto me muestra todo. Si no acá, como este if envuelve a este if, la verdadera condición de corte para que no haya más recursividad es, digamos, que la lista sea igual a nula. Así que esto lo que va a hacer es recorrer toda la lista. Así que fíjense cómo empezamos a incorporar variantes. También podríamos hacer otras cosas, ¿no? Pero podríamos buscar un dato específico o podríamos, a ver, que las posiciones pares, la vamos a complejizar un poco más. Vamos a buscar las posiciones pares. A ver, esperen que voy a copiar esto y lo vamos a dejar para que nos quede, porque es parecido las posiciones pares, porque bueno, voy a evaluar una posición. Pero a ver, las posiciones pares que siempre empecemos a pensar de los parámetros. Tenemos que agregar un parámetro más, no tenemos que agregar ninguno. A ver, esperen que ahí miro el chat mientras, los dejo 2 minutos. Micaela, ¿vos estás con dudas y que decís que no funciona ahí? Porque no sé si estabas diciendo eso o no. No, era con el if Era con el AND. lista null y el otro. Claro. Claro. No, está bueno lo que dice Rafael, esto de lista es igual a lista siguiente. Ojo, primero que yo lo que digo, Rafael, es distinto. Yo quiero mostrar las posiciones pares de mi lista. Digo, el primer nodo es el nodo 1, en teoría. ¿Sí? Entonces, supongamos que ese es el nodo 1. Yo quiero que mostrar las posiciones pares. Los parámetros, ¿qué debería tener como parámetro? La lista seguro. Por ahí habría que ¿De acuerdo? declarar una variable para que vaya contándolo para Perfecto, usarla de me gusta. control. Me gusta eso. Vamos a una variable que le vamos a llamar posición. ¿Bien? Esa posición nosotros la vamos a tener que inicializar con algún dato, ¿no? Obviamente. Va a ser obviamente 1 y bueno, después vamos viendo. Entonces acá, ¿cómo deberíamos hacer? ¿Qué modificaríamos? Si posición es igual, no. Si posición, no, sí. En realidad habría que sacar la lista de datos y poner posición ahí. Perfecto. ¿Y qué más? Y habría que, a ver, si ahí entra en el if, Y habría que aumentar en la llamada recursiva. ¿Cómo lo aumentás? Posición más 1. Posición más 1. ¿Por qué? Porque bueno, acuérdense que cada llamada recursiva
Posición más 1, si posición es 1, después 2, entra acá, muestra. Después le pasa 3, entra acá, no va a dar, no muestra. Viene acá, 4, y así sucesivamente, obviamente, hasta que la lista se anula, ¿no? Que llegue hasta el último nodo. Bueno, como ven, es más o menos lo mismo. Si tuviéramos que, vamos a probar otro ejemplo más, el de sumar. Ese es más fácil porque se parece bastante, digamos, a lo que veníamos haciendo. ¿Se acuerdan el de sumar? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer una modificación de esto. Bueno, acá yo a todos les llamé igual, ¿no? Pero vamos a seguir modificando funciones. Vamos a poner un control C. Y vamos a hacer el de sumar nodos. Después, bueno, el de eliminar, eso después lo vamos a ir viendo, que son un poquitito más complicados. Pero en principio creo que sí podemos arrancar con esto. El de sumar, ¿cómo hacemos? Acuérdense que ya de sumar, yo quiero que me sume todos los datos que tiene ese nodo. Ya es una función que Es una variable. ya tiene que, ¿qué tiene que hacer? Retornar, mínimo. ¿Sí? Tenés que declarar la suma y Bien. retornar. Vamos a declarar una suma como variable. No, yo estoy acostumbrado a programar en otro lenguaje y no se declara al revés. Bueno, dejamos a suma. Habría que Por supuesto. inicializarla en 0, ¿no? Porque si ya le va a ir Exacto. cargando datos por ahí. Sí, Tiene sí. basura. En realidad lo vamos a hacer así, le vamos a poner igual a 0. Y acá, bueno, no tenemos nada que mostrar, está claro. Ahora, ¿qué más tendríamos que hacer? Y tenemos que hacer suma es igual al dato, no, Sí, suma igual suma más Vamos, lista flechita datos, vamos, ¿no? vamos a hacer, ahí estoy mirando. Si nosotros hacemos acá, tendríamos que hacer suma igual a, ¿me decían? Ah, suma más, ahí está, sí, recorrer. Suma más es, ¿lo Sí. hacen así? ¿Les parece ahí? no, suma sería igual al dato más recorrer y mostrar, ¿no? O sea, más Claro, la suma. exacto. Ahí va. Ah, Es el dato, lo que yo quiero sumar, como lo hacíamos, digamos, con los arreglos. Y por supuesto tengo que hacer un retorno de suma, ¿no? El acumulador cambia un poco, porque nosotros estamos acostumbrados a hacer suma es igual a suma más dato. Y en realidad, en cada etapa recursiva, a medida que vos vas recorriendo, el dato se suma a lo que retorna en la última etapa. Cuando vos rebotás al final en ese null, el último nodo te va a dar, el elemento que vos tenés que sumar. Acá utilizás 0 para que no se sume nada. Va a retornar este 0. Cuando vos llegues a null, va a retornar 0 la suma. Entonces la suma 0 se va a sumar al último nodo. Y el último nodo, la suma de ese último nodo va a ir a la siguiente etapa recursiva y sucesivamente. ¿Se entiende? Vamos acá. Vamos a ver si hacemos algún dibujito. ¿Sí? Nosotros tenemos varios nodos. Y finalmente vamos a tener un nodo que apunta a null. Cuando nosotros esto, lista, deja de ser distinto de null para ser null, este if se deja de ejecutar. No se ejecuta más. ¿Sí? Voy a poner control Z. Entonces, ¿qué es lo que se ejecuta? Se ejecuta el return. Y el return que retorna, suma. Y suma que es igual a 0. Por eso estuvo bien cuando alguien dijo, vamos a suponer que acá nosotros tuviéramos 5. Esperen que esto es un poco rústico. 5. 5. Así no me equivoco en la suma. Y 5. Vamos a suponer que tuviéramos en cada uno de los nodos 5. Cuando esto retorna 0, lo retorna a la también podríamos hacer, si quieren, el dibujo de esta es una etapa recursiva. Esta es una etapa recursiva. Esta es una... esa no me salió. Esta es una etapa recursiva. Esta es... Opa, ahí está.
y esta es otra etapa. Bueno, no me sale. A ver, ahí está. Y estas, digamos, estas serían las famosas sublistas. Entonces yo acá retorno 0 a la etapa anterior, o sea, acá. Y lo sumo, hago 0 más 5. Entonces, ¿qué se provoca? Que esta suma ya no vale 5. Y entonces se provoca el otro retorno, se provoca a la siguiente etapa, ¿no? Y a la otra etapa que va acá le va 5. Y 5 más 5, 10. Y más 10 más 5, 15. Más 5, 20. Y finalmente termina retornando eso. Pero eso es lo que provoca de una etapa a la otra. Ese es el efecto rebote. Nosotros primero recorrimos y acumulamos incógnitas. ¿Sí? Vamos a hacerlo de vuelta. Tic, 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 tic. Recorrimos en la primera etapa. A ver si me sale más lindo. Ahí. No, ahí no me sale. Bueno, en realidad quería una incógnita, pero no me funciona. A ver ahí. Ahí va. Esperen. Estas son todas incógnitas cuando nosotros vamos en la dirección opuesta, ¿no? Esperen que esto es todo un asunto. O sea, digamos en la ida. Claro, ahí estamos yendo al camino de ida. Y acá hay que apretar unas cuantas teclas raras. En el camino de ida, vamos a hacerlo, el camino de ida sería así. El camino de ida son todas incógnitas. ¿Sí? Hasta llegar a null. Ahí tenemos todo el camino. Mire qué bien que me quedó esto. Nunca lo había hecho. En este camino de ida yo llego a null y ahí provoco el retorno de este 0. Que yo lo tengo en todas las etapas recursivas, pero bueno, ese 0 yo lo voy a sobreescribir. ¿Por qué? Porque yo digo que ese 0, o sea, recorrer datos que me retorna, el 0. 0 más lista dato, 5. Y ahí empiezo a desandar. Entonces, ese suma ya deja de ser, digamos, es un retorno, cuando vengo acá retorno, y bueno, se provocan, digamos, todas estas incógnitas en realidad son todos suma igual a lo que me retorne la función. Y en ese camino de vuelta lo que voy haciendo es acumulando. Por eso la acumulación nunca es suma igual a suma más lista datos, porque eso sí le va a generar un gran problema, porque van a estar sumando de más. Porque esa variable suma tiene un contexto. Entonces ahí sí puedo hacer lío y la suma no me va a terminar dando, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que podemos resumir con este esquema, que por primera vez hago, que cuando nosotros partimos a recorrer la lista desde el puntero del inicio de la lista, empezamos a acumular incógnitas en cada sublista. Y una vez que llegamos al return, empezamos a desandar el camino, acumulando obviamente esas respuestas a esas incógnitas que teníamos. ¿Y por qué? Y el por qué, como el punto de partida siempre es esta lista que tenemos acá, a ver cómo se la puedo dibujar, a ver si, esta que tenemos acá, esta es la única lista. Por eso no importa si trabajo con puntero doble o no, porque finalmente lo que va a terminar retornando esa función es el puntero del inicio de la lista. Entonces, por más que trabaje con una copia o con una referencia, siempre va a retornar ese nodo. Entonces nunca va a modificarlo. Entonces, por eso se explica un poco, como para resumir y terminar, esta situación de recorrer y desandar, ¿sí? Y estas sublistas. Y esa sería un poco la diferencia que vamos a ver. Después vamos a ver que es muy importante el return, digamos. En la eliminación, en el insertar en orden, vamos a ver esas dos funciones seguramente la semana que viene, después de los parciales, para no complicarnos, después de los parciales. Seguramente vamos a ver esas dos funciones, eliminar y agregar en orden. Traten de resolverla con recursividad y van a ver que los algoritmos son mucho más simples y que también la estructura, digamos, de la función es mucho más simple cuando entendemos esto. Desandar el camino. También vamos a hacer flechitas, dibujitos y vamos a ver qué sucede en cada etapa, ¿sí? Porque es la mejor manera, creo yo, de poder aprender esto. Bien. A ver que me quedó todo tildado. Bueno. Para primera clase me parece que ya vimos unas cuantas cosas. Así que yo dejaría en este punto el tema de listas con recursividad como para no generar confusiones. Pero bueno, creo que lo que vimos es bastante simple y que los que tengan claro bien
la recursividad y listas lo tienen que haber captado bastante. Ahí tengo la grabación.